Hola, buenos días. Soy Ana Margarita Salazar Rosales. Estudio el tercer semestre de la maestría en la Normal Superior José Medrano, cursando la materia de innovación educativa, en la cual pretendo desarrollar un proyecto innovador, desarrollando actividades que ayuden a mis alumnos de tercero de secundaria a desarrollar habilidades lectoras y comprensión lectora, ya que al detectar que no tienen el hábito de la lectura, existen deficiencias en la comprensión de textos, de instrucciones, no tienen el interés por leer libros, su fluidez no es muy buena. Por tanto, a la hora de realizar una lectura, esto provoca apatía, temor a equivocarse, y por eso pretendo crear un clima de confianza, encuentros virtuales de lectura de manera cooperativa o individual para abatir este rezago que ellos tienen. Para la elaboración de este proyecto será necesario indagar sobre lo que nos mencionan algunos autores sobre la importancia de la comprensión lectora y la importancia de modificar estrategias de enseñanza, las cuales ayuden a, a respaldar este presente trabajo, porque creo que es un proyecto innovación. Un proyecto innovador es un plan estratégico que supone la creación de nuevas ideas que conllevan el desarrollo de una área como la educación en este caso, y las innovaciones son una constante en el desarrollo del ser humano. Por tal razón, los proyectos innovadores son las acciones en las que se aplican conocimientos, habilidades y técnicas para responder las nuevas necesidades tecnológicas. Moreno, 1995, nos dice: si se establece que la innovación significa la introducción de algo nuevo que produce mejora, el hecho de pasar de lo que se tenía antes a un estado de mejora supone la presencia de un cambio. Sin embargo, no puede afirmarse que todo cambio sea una innovación. Un cambio puede ocurrir incluso de manera no deliberada, como consecuencia de la intervención de múltiples factores en una situación determinada. Así pues, puede establecerse que la innovación es algo más planeado, más que deliberado, más sistematizado y más obra de nuestro deseo que el del cambio, el cual es generalmente más espontáneo. Entonces, mi proyecto, ¿cómo pretendo hacerlo? Sería diseñar círculos de lectura con mis alumnos por Meet, por Classroom, donde analizaremos diferentes textos, compartiremos lecturas en colectivo, compartiremos reseñas de libros leídos, previamente encargados, seleccionados, y finalmente habrá unos ejercicios donde evalúe comprensión de algún texto, su trabajo cooperativo, la entonación, la fluidez y una participación, ya sea individual o en vinas, ya sea un cuento, una reseña o simplemente alguna lectura libre que el alumno
nos quiera compartir. Como todo proyecto, existen factores externos e internos que condicionan la problemática. En cuanto a los factores externos, tiene que ver con los recursos como el internet, en este caso, ya que las actividades que quiero realizar no están diseñadas para realizarse de manera presencial. Por tanto, aquí lo que podría influir sería el ambiente familiar, económico, porque en ocasiones mis alumnos no tienen la posibilidad del acceso a internet, ya sea porque ocurrió una falla, porque no tienen dinero para pagar el internet, en algunos casos que en realidad son pocos, o bien alguna enfermedad familiar que haga que el alumno no esté en casa y no pueda conectarse, lo cuales son factores que no estarían en mis manos. En cuanto a los factores internos, sería por parte mía el desarrollo de mi propia práctica, el cómo implemento el clima de confianza para que ellos se sientan cómodos, el manejo de lecturas acordes a su edad, a su interés, así como el dominio de grupo, de la reunión virtual y de los recursos que puedo necesitar. También, como objetivo general, sería implementar estrategias colaborativas a distancia para mejorar la comprensión lectora. Como objetivo específico, sería motivar a mis alumnos para que adquieran el gusto por la lectura, crear reuniones virtuales para compartir textos de interés propio, desarrollar una lectura general donde haya una participación grupal para generar un ambiente cooperativo y, por último, mejorar la comprensión de textos para desarrollar habilidades comunicativas. Este proyecto tiene características que retomo de los autores Blanco y Mesina, que nos dice que como primer característica sería una innovación, no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo que propicie un avance en el sistema hacia su plenitud, un nuevo orden, un nuevo sistema. Las transformaciones que se producen en un sistema educativo determinado no han de ser necesariamente invenciones o totalmente algo nuevo para considerarlas innovaciones, sino más bien algo nuevo o cualitativamente distinto de lo existente. La siguiente característica sería la innovación. Implica una intencionalidad o intervención deliberada y en consecuencia ha de ser planificada. La planificación es una estrategia que ayuda a ser consistente en el cambio que se pretende hacer y contribuye a mejorar el proceso, siempre y cuando no se convierta en un elemento limitador que impida planearse nuevas preguntas. Como tercer característica sería la innovación no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar los fines de la educación. En este aspecto es importante señalar que a pesar de que la mayoría de las reformas educativas en marcha tiene como grandes finalidades mejorar la calidad y equidad del sistema educativo, la innovación se menciona sobre todo como un medio para mejorar la calidad más que la equidad. A continuación voy a mencionarles las características de la innovación que se clasifican según sus características. La primera, que es según sus componentes,
El tipo de intervención sería innovaciones concernientes al tiempo escolar. Las actividades educativas se organizan, distribuyen y suceden dentro de un marco temporal fragmentado en periodos o módulos de tiempo académico, ya que, como dice, se desarrollarán en el tiempo de las clases virtuales que tengo que en ellos a lo largo de la semana, o sea, dentro del tiempo establecido. El siguiente es según su modo de realización. En este caso sería el de reforzamiento. Este tipo de innovación consiste en la intensificación o consolidación de algo ya existente en la misma línea de lo ya vigente, con la pretensión de la mejora de determinados aspectos docentes. Son los casos de incremento de horario semanal de una asignatura, la intensificación, el dominio de determinadas técnicas, el refuerzo de ciertas formas de comportamiento. ¿Qué significa? Que aunque ya existía esto antes y las lecturas están presentes en todas las materias, el reforzarlas sería de gran ayuda para la mejora de la comprensión de cualquier asignatura. Después, según la intensidad de cambio, puede coincidir con las innovaciones marginales, que son aquellas que no modifican el rol del profesor y por tanto no significa alteraciones de algunas de sus comportamientos de base. Las innovaciones marginales se añaden al rol que viene desempeñando el profesor, reforzando y mejorando algún aspecto de aquel, pero dentro de la misma especie. Esto quiere decir que aunque nuestra modalidad, ya sea presencial o virtual, el maestro sigue siendo el guía. La persona orienta las clases, que alienta a sus alumnos, que sigue estando presente en sus procesos. Y por último, según la amplitud, serían las innovaciones facultativas o parciales, ya que son las realizadas por el profesor o un grupo de profesores, sin que los restantes miembros de la institución escolar se vean directamente afectados por ella. En este caso, yo sería la encargada, pero también se involucrarían como apoyo las otras maestras de español que atienden a otros grupos como apoyo. Por otro lado, mencionaré en este proyecto también se pueden desarrollar algunas resistencias. La inercia institucional, existe una predisposición a continuar trabajando tal como se hace y se ha hecho toda la vida, ya que estamos tan acostumbrados a ser tan tradicionalistas, lo cual esto nos provoca miedo. Lo nuevo asusta e inquieta al profesorado porque propone en cuestión la acomodación a lo ya conocido y el mantenimiento de intereses y rutinas personales y profesionales muy arraigados. La docencia gusta en su versión más alienada y funcional de la estabilidad, la comodidad y la permisibilidad. Además, históricamente, las instituciones se han basado más en la continuidad que en el cambio. Otra sería que el estudiante, a pesar de saber que tiene una dificultad para contestar actividades, exámenes o problemas matemáticos, etc., por falta de la comprensión lectora, existe la resistencia a desarrollar acciones
para mejorar. Prefiere seguir siendo pasivo en la disponibilidad de los recursos tecnológicos y finalmente el temor a la participación oral en las reuniones virtuales. Por tanto, no conectarse a la hora que le toca participar. Y por otra parte, existen algunos elementos restrictores. Sería la incomprensión por parte de los padres de familia, también la incertidumbre por parte mía, por no saber qué pueda pasar, si funcione o no. Sin embargo, creo que el desarrollo de estas estrategias de lectura a distancia sería una buena experiencia que no hemos vivido, lo cual habrá permitido a los alumnos ver los textos de manera diferente, conocer nuevos libros, trabajar cooperativamente y, ¿por qué no?, a hacerse un lector activo, un expositor sin miedo a hablar en público o frente a sus compañeros. A manera de conclusión, pretendo motivar a mis alumnos a leer y que de esta manera ellos mejoren todos los aspectos que esta conlleva, como comprensión lectora, fluidez, entonación, entre otras, para obtener mejores resultados en todas sus asignaturas, pero a su vez en la lectura y que vean la lectura como algo divertido, algo que les servirá en su vida diaria. Muchas gracias.